¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Ya están todos, vamos a empezar hoy porque vamos a avanzar, bueno, dos temas muy ligados, menopausia y vamos a avanzar también osteoporosis, ¿ya? Entonces ya vamos a irnos. Ok. Menopausia. ¿Qué es la menopausia? Esto ya deben saber ustedes o no. La menopausia nada más es el último sangrado menstrual y se dice que tiene que pasar más de un año para hacer el diagnóstico. O sea, hay que esperar que la última menstruación de la mujer sea más de 12 meses para decir esa mujer ha llegado a la menopausia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce esto? Por la declinación de la función ovárica. Los ovarios no solamente dejan de producir óvulos, ¿sí? Sino también dejan de producir estrógenos. ¿Qué edad promedio? 48.6 años. En Latinoamérica, un estudio que hicimos ya hace varios años, que tienen ahí, de Z-Link, que dice 45.3. Hicimos este estudio ya hace unos años. En Bolivia hicimos en 3 ciudades, bueno, básicamente en 2 ciudades, en Cochabamba y en Santa Cruz. Y si mal no recuerdo, en Cochabamba nos dio 45.3, pero esto es a nivel latinoamericano, 48.6. En los países anglosajones se decía 48 más menos 3, desde los 48 hasta los 51, y se llama menopausia tardía cuando es más de los 51. Ok, luego vamos a hablar las otras definiciones de los otros términos. Menopausia precoz se llama cuando la mujer deja de menstruar antes de los 40 años. Y esto en general es debido a alteraciones del ovario, ya sea genéticas, como en un síndrome de Turner, en un mosaico de Turner, porque los Turners clásicos, los síndromes de Turner clásico, no menstruan. Disculpe, doctor. ¿Sí? No se ven las diapos. ¿No se ven las diapos? Sí, Sí. parece que no está presentando, doctor. A ver, O permítame. sea, doctor, se ve la primera diapositiva, pero no está pasando a las otras. No está pasando a las otras. ¿Esa la ven? Tampoco. Diapositiva de menopausia y las hormonas, sexualidad en el climaterio. Solamente esa no se ve. Solamente esa se ve. Solo esta no se ve. Ok. Estábamos en los otros términos. Menopausia precoz les decía que consiste en que la mujer deja de menstruar antes de los 40 años. Y esto les decía que era básicamente por factores genéticos, como el síndrome de Turner, una insuficiencia ovárica prematura. Genética, porque ustedes saben que el síndrome de Turner, el clásico, la mujer tiene solamente 45X0, solamente tiene una X. ¿Ya? Pero en los clásicos la mujer no menstrua nunca. En los mosaicos esta mujer hace una insuficiencia ovárica prematura. Y la otra gran causa es una oforitis autoinmune, o sea, una inflamación ovárica autoinmune. Entonces estas mujeres llegan con menopausia precoz. Básicamente esas dos causas vamos a mencionarlas, es solamente algo general. Menopausia temprana, cuando la mujer sí deja de menstruar después de los 43 años. Acá está mal, no es entre los 40 y 44, pudiéramos decir, sí, cuando deja de menstruar menos de los 43 años, pero más allá de los 40. Entonces, menopausia precoz, menos de 40 años, y menopausia prematura, perdón, menopausia precoz o prematura es lo mismo, menopausia temprana, sí, antes de los 44 años, hasta los 43. Ok. Menopausia inducida se refiere a cuando se extirpa los ovarios en forma quirúrgica, con o sin histerectomía.
¿sí? Ablación de la función ovárica por quimioterapia o radiación. Puede ser quirúrgica, quimioterapia o radiación en caso de que una mujer, digamos, haya tenido un cáncer, por decirles, de los ovarios o del útero. A eso se llama menopausia inducida, tanto quirúrgica por quimioterapia o radiación. Y menopausia tardía después de los 55 años está acá, pero básicamente es después de los 53. Ok, vamos a pasar a la siguiente. No me hace caso esto. Climaterio. ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es el climaterio? No es una fecha como la menopausia. La menopausia quiere decir, digamos, una mujer les dice, he dejado de menstruar hace un año, por decirles, el 6 de agosto del año pasado. Esa ha sido la fecha de su menopausia. Es difícil que la mujer recuerde cuando hacemos una historia clínica exactamente la fecha de última menstruación, o a veces la fecha de su primera menstruación, de la menarca. Pero siempre estamos sujetos al método de recordatorio. Entonces tratamos de indagar siempre cuándo ha dejado de menstruar la mujer, ¿no? Mientras el climaterio no es una fecha puntual. Es un periodo corto o largo, durante el cual el organismo femenino se debe adaptar gradualmente a los cambios que se suceden por causa de la declinación de la función ovárica. Y acá está marcada la transición, ¿sí?, del estado de reproductor al no reproductor. O sea, también hablamos de transición hacia la menopausia. Este es el climaterio, ¿ya? Puede ser un poco más corto, un poco más largo. Y el climaterio también significa, ¿ya?, que puede estar dentro de la perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Es el periodo antes de la menopausia, ¿ya? También no sabemos exactamente cuánto, pero generalmente son unos meses, donde hay irregularidades menstruales. La perimenopausia básicamente son las irregularidades menstruales. Estas irregularidades menstruales o esta perimenopausia puede cursar con síntomas de climaterio o sin síntomas, ¿no? La denominación de todos estos estados, ya sea menopausia, perimenopausia, síndrome climatérico, son el hipoestrogenismo, o sea, la hipofunción ovárica. La hipofunción ovárica hace que la mujer ya no produzca estrógenos, por lo menos no en las cantidades que producía cuando ovulaba, o sea, cantidades con picos altos, ¿no? Entonces la mujer poco a poco llega al hipoestrogenismo. Y lógicamente, esta deficiencia de estrógenos va a trasundar en síntomas y signos de la menopausia o de la perimenopausia o de la posmenopausia. Todo eso se llama síndrome climatérico. Ok, entonces, ¿qué componentes están en este estado menopáusico? Factor somático. La mujer empieza a descalcificarse. Y ahorita vamos a ver lo de la osteoporosis. También empieza a subir el colesterol, sobre todo el colesterol malo, y baja el colesterol bueno, entonces va a empezar a tener arteriosclerosis a nivel de todos los vasos, principalmente a nivel del corazón, ¿no? Entonces, las mujeres tienen poco infarto agudo en el miocardio antes de la menopausia. Generalmente la mujer hace infarto del corazón después que han transcurrido 10, 15 años de su última menstruación. ¿Por qué? Porque hasta entonces los estrógenos previenen que se forme la aterosclerosis. Dislipidemia. Las mujeres empiezan a subirles el colesterol, que les decía, sobre todo el malo, ¿sí? Y también los triglicéridos. ¿Por qué? Porque además de que ya no tiene estrógenos, empieza a engordar principalmente a nivel central, a nivel de la barriga. Tiene cefaleas, ¿sí?, por la falta de estrógenos. Puede tener vértigos, mareos, dispareunia,
que es el dolor, el coito doloroso, o la falta de lubricación debido a los pocos estrógenos a nivel de la vagina. Sequedad vaginal, por lo mismo, y síntomas urinarios. Tiene incontinencia urinaria porque también los órganos pélvicos, sí, o sea, tienen menos y generalmente empiezan a tener cistoceles, ureteroceles, o sea, a tener laxitud. Factor psicológico. Alteraciones en el estado de ánimo. Ya puede tener ansiedad, depresión, pueden tener insomnio. Y sí, síntomas vasomotores, neurovegetativos, sofocos, sudoraciones. Todo esto empieza a tener la mujer. Algunos muy floridamente, como estos, y otros como la osteoporosis y la arteriosclerosis en forma silente, en forma crónica, en forma pausada. Ok. Entonces la menopausia no es una enfermedad, como dicen muchos ginecólogos, es un hecho fisiológico que sucede, pero las complicaciones de estas pueden llevar a estados patológicos. A veces, sobre todo los ginecólogos antiguos decían, no, la menopausia no se trata, que es algo normal que le suceda a la mujer, todo. Sí, puede ser, pero estas complicaciones, valga decir, la osteoporosis, la elevación del colesterol LDL y la baja del HDL, con subsecuentes infartos a los 10, 15 años. Sí, otras molestias como la dispareunia, las de sequedad vaginal, la incontinencia genital, la incontinencia urinaria, todos son ya estados patológicos. Entonces hay que tratar. Bueno, ¿por qué sobre todo se trata? Porque la expectativa de vida pues ha aumentado muchísimo, ¿no? Y en esto de la osteoporosis vamos a ver cuánto era la expectativa de vida hace un tiempo y cuánto es incluso en nuestro país. En el Imperio Romano, por ejemplo, apenas llegaban las mujeres a 23 años, descubrimiento de América a 30, en la era victoriana 45 a 50, en el siglo XXI 79 a más. Entonces la mujer vive un tercio de su vida posmenopáusica, en estado hipoestrogénico. Entonces no es justo dejarla a la mujer vivir con todos esos achaques, ¿verdad? Ok. La menopausia constituye una transición psicosocial, un cambio en la calidad de vida que ocurre en un periodo relativamente breve y que perdura sus efectos afectando a grandes áreas de la conducta y también del cuerpo. Eso dijo Parker hace un... ¿Qué cambios urogenitales tiene la mujer? La vagina, ustedes saben que la vagina y el meato urinario, sí, dependen de la estimulación de estrógeno, se adelgaza, pierde la elasticidad, sufre acortamiento, disminuye la vascularización, todo por efecto de los estrógenos. Disminuye la lubricación y la respuesta a la sexualidad, y también esta vagina se alcaliniza. Al alcalinizarse tiene más infecciones vaginales, no solamente urinarias, ¿no? La vulva pierde tejido adiposo subcutáneo. Los labios mayores pierden contenido graso. Vello pubiano disminuye. Todo esto es por falta de estrógenos, por el hipoestrogenismo que estábamos hablando. Cambios urogenitales, seguimos. Tejidos pélvicos y ligamentos, hay relajamiento del tono muscular, lo que les decía, pierden el tono, y hay tendencia al prolapso. Aquí están los descensos de vejiga, de útero, ¿no? Todos esos. Uretra y adelgazamiento del epitelio. Baja la presión uretral, alteración del soporte de cuello. Entonces, lógicamente, tienen incontinencia urinaria, que aquí lo vamos a ver. Vejiga. El colágeno se incrementa, aumenta la actividad parasimpática, disminuye el epitelio vesical, decrece la actividad simpática con aumento de las micciones, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto lógicamente tiene que repercutir en la paciente. Entonces, ¿qué pasa? Síntomas urogenitales, tiene prurito, escozor, porque es una vagina y un meato urinario seco, que no está lubricado. Ustedes saben que el mejor lubricante son los estrógenos.
Los estrógenos, no solamente a este nivel, sino a nivel de la piel, de las mucosas, del cabello, hace que estimulan las fibras de colágeno. Colágeno tenemos como 6 tipos de colágeno. Y el mejor estimulador de la colágena a todo nivel son los estrógenos. Entonces yo, cuando me vienen mujeres en esta edad o en la perimenopausia, y me dicen, doctor, ¿puedo tomar esta colágena? Todo, y les digo, la colágena que vas a conseguir en el medio no se absorbe, o se absorbe muy poco, porque la colágena, ustedes, si bien se acuerdan, o si alguna vez han escuchado, la colágena es una proteína. Y las proteínas son muy lábiles al frío, al calor, al ácido del estómago, al ácido clorhídrico, a todo esto. Para mí la colágena, el único que se absorbe es en el shampoo para los cabellos y en la crema para la piel. Lo demás, y una crema vaginal. Lo demás, que hay como 100 marcas de colágeno hidrolizados por vía oral, para mí no se absorben, son más que todo mercadotecnia y nada más. Entonces, el mejor estimulante de la colágena a todo nivel son los estrógenos. Por eso la mujer, cuando llega a la menopausia, su piel está seca, hay resequedad de la vagina, hay dispareunia, se empieza a descalcificar de los huesos, le pasa todo y empieza a perder cabello, también todo porque ya no tiene estrógenos. Entonces, si se le puede dar a esa mujer estrógenos, hay que darle y va a mejorar su cabello, su piel, sus huesos, sus mucosas, todo. Entonces, al tener estas vagina, el mato urinario secos, lógicamente la paciente tiene prurito, escozor o picazón que le llaman, dispareunia que les decía, incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia también se llama, disuria, polaquiuria, ¿sí? O sea, orinan en la noche, orinan muchas veces en el día y tienen dolor o ardor al orinar. Eso es por la falta de estrógeno. Lógicamente, con eso tienen más infecciones urinarias porque un tejido seco condiciona infección a cualquier nivel. Ok, entonces los síntomas urogenitales, sequedad de la vagina, en la premenopáusica, antes de la 14 a 40%. En la postmenopáusica, miren cómo aumenta. Igual a dispareunia. La disminución de la libido que nos estamos olvidando, que tiene que ver con los estrógenos, pero también con los andrógenos, ¿no? Lógicamente, esos ovarios que han dejado de producir estrógenos, todavía un tiempo producen algo de andrógenos, ¿sí? Y eso es importante para la libido. Pero después ya no producen ni estrógenos ni andrógenos, entonces ya no hay libido o libido, como quieran llamarlo. Ok. Hay alteraciones en el deseo, trastornos de la excitación, defectos orgásmicos, todo eso pueden tener. Bueno, según acá, en las ordenadas tenemos el porcentaje y en las abscisas la edad. Miren cómo ya la actividad sexual empieza a disminuir a medida que se llega a la menopausia y lógicamente si no se da hormonas a las mujeres. Miren, a los 60, 64 años apenas un 50%, ¿no? Ok. Otras gráficas del deseo, de la excitación, ¿sí? Esto del doctor Blume, Juan Enrique Blume de Chile, también que hace muchos, hicimos el estudio de Zedlin con él, pero hace muchas publicaciones en menopausia, sobre todo es un buen investigador del climaterio y de la menopausia, ¿no? Y causas de inactividad sexual, muchas, desde la falta de pareja puede ser, a medida que pasan los años aumenta más. Relación personal, impotencia de la pareja, también hay que considerar lo que vamos a hablar un poquito del climaterio masculino. La pareja puede estar enferma, mala salud de la mujer, pero sobre todo la falla del deseo, de la libido, falta de excitación, dispareunia y falla de orgasmo. Todo, sobre todo, cuando avanza la edad, para no detenernos mucho. ¿Y qué condiciona esto? Síntomas psicológicos, disminución del rendimiento. Por ejemplo, si la mujer todavía trabaja, disminuye su rendimiento. Y si no trabaja, pues en la casa disminuye también. Astenia, nerviosismo, depresión, insomnio. Esto es clásico de síndrome de climaterio. Y disminución de la libido, o libido, lo que estábamos hablando.
En la posmadurez hay un descenso general de la actividad y goce sexual en ambos sexos, esto es con la edad, aunque existe considerable variabilidad individual dependiendo de las circunstancias también, y sobre todo si la mujer recibe o no terapia hormonal de reemplazo. Niveles hormonales o concentraciones, disminución de la concentración plasmática de estrógenos, andrógenos, lo que les decía ahora mismo, y deterioro sexual. Y esto es porque los estrógenos, ustedes han debido escuchar que son unos grandes vasodilatadores. El estradiol tiene que ver mucho con el óxido nítrico. Entonces, si no hay flujo sanguíneo genital, lógicamente, esa vagina va a estar seca, adelgazada, todo, y va a tener más bien dolor, ¿no? Cuando el estradiol baja a menos de 35 picogramos, se asocia a menor, sí, actividad sexual, ¿no? Un estudio de hace algunas décadas ya de Stanford, de la Universidad de Stanford, correlación entre la caída de la testosterona y disminución del deseo sexual. Por eso, en la terapia hormonal de reemplazo, si la mujer no tiene mucho deseo, que mejora con los estrógenos, también se puede agregar un poco de testosterona. Lamentablemente en nuestro medio, hace unos 10 años ya no viene la testosterona, que venía en cremita. Hay por vía intramuscular, pero son muchas dosis y son algo caras, ¿no? Pero se puede hacer traer de países limítrofes, Chile, Perú, por ejemplo. Ok. Entonces, el estereotipo de la menopausia lógicamente varía según las culturas. Hay algunas mujeres que viven en el campo. Por ejemplo, se hizo un estudio con la doctora Martin hace unos 20 años en la población maya en México y casi no tenían síntomas, ¿no? Lógicamente depende de dónde vives. Varía dentro de una misma sociedad según la clase social también, la educación también. Ok. Y muchos, lo que les decía antes, los ginecólogos del siglo pasado y algunos todavía de este siglo no quieren dar hormonas, no le tienen mucho miedo a las hormonas, piensan que todas las hormonas producen cáncer y todo esto. O sea, siempre se tiene miedo a lo desconocido cuando uno no sabe en este caso de las hormonas, ¿no? Factores biotipo y socioculturales, actitud hacia la menopausia. ¿Qué actitud tiene cada cultura o cada mujer hacia la menopausia? Nivel cultural y desarrollo profesional, lógicamente las mujeres profesionales sí se cuidan mejor, quieren no tener achaques, quieren no envejecer tan pronto, ¿no? La jubilación, tener pareja, eso tiene que ver también, ahorita vamos a hablar un poco más. Envejecimiento natural, otros consideran que es natural envejecer. Factores económicos también tienen que ver, lógicamente en poblaciones que no tienen mucho acceso económico, lógicamente va a ser difícil que se compren unos parches de estrógenos, todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que manejar esto? Educación acerca de los cambios fisiológicos, lo que estamos viendo ahorita, y anatómicos, ¿sí? Terapia hormonal y terapia estrogénica local, se puede utilizar cuando no se puede utilizar terapia hormonal en forma general, en forma sistémica. La dihidroepiandrosterona, ustedes saben que la dihidroepiandrosterona es una hormona, un andrógeno débil que secretan las suprarrenales, y ahí también, ya unos 30 años que se da por vía oral, viene de 5 miligramos. Nuestro medio viene más de contrabando, casi no se consigue. Testosterona, que les decía, que hay en parches, hay en cremas, y finalmente podemos tener estables también. En otras partes hay hasta oral, ¿no? Psicoterapia de apoyo, terapia sexual, para eso existen los sexólogos o sexólogas. Actividad coital es importante, y el ejercicio físico es una cosa muy importante, sobre todo en esta edad de la de la menopausia y de la posmenopausia. Ok, ¿qué podemos hacer cuando una mujer tiene 30 años? No hay que esperar hasta la menopausia, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo pienso que estoy hablando solo. Ok, veo sus nombres ahí, pero no les veo a ustedes. Ok, entonces no hay que esperar, les decía, a que la mujer llegue a la menopausia. Y hay que cuidarla a la mujer, ya sea nuestras pacientes, ya sea nuestras mamás o a nuestras hermanas, a nuestras tías, decirles que hay que empezarse a cuidar
más o menos desde los 30 años, tal vez un poquito más, 35, 40 años. La mujer se tiene que preparar para llegar a una menopausia y a no tener los achaques. Eso como se logra con el ejercicio, fundamental, porque la mujer, entre otras cosas, empieza a engordar después de la claudicación de los estrógenos de la barriga, pierde las caderas y se vuelve más gorda de la barriga. Y esa es una, en general, es una obesidad mala, tanto por esto del colesterol, producen más colesterol malo, una grasa visceral y menos un colesterol bueno, pero también por la estética, ¿no? Ok. Dejar de fumar, importantísimo en todos los pacientes, no solamente en la menopausia, en los diabéticos, hipertensos, en todo. Comer saludablemente, comer sano, escoger los alimentos. Dietas ricas en calcio, esto ya hay que estar suplementando, ¿no? Ustedes bien saben, y ahorita vamos a ver la osteoporosis, que el pico de masa ósea se alcanza más o menos en promedio a los 20 años. Vamos a ver cuántos tipos de hueso hay ahorita. Mantener el colesterol en concentraciones bajas, ¿sí? Sobre todo el colesterol y el colesterol LDL. Y lógicamente subir el colesterol HDL, eso con el ejercicio y comiendo mucho pescado, por ejemplo. Ser consciente de las hormonas en nuestra vida, o sea, saber. Cuando hablamos de hormonas, muchas de las mujeres, y no solamente de las mujeres, piensan que solamente es estrógenos y progesterona. Hay como 1000 tipos de hormonas. Hormonas tiroideas, insulina, o sea, prolactina, hay entre las más conocidas. Entonces, los estrógenos no son las únicas hormonas, pero lógicamente de esto tiene que saber más la mujer. Ok, la longevidad, hay mucha gente, muchas razas que viven muchos años, pero ¿de qué sirve vivir muchos años si no vas a tener buena calidad de vida? La terapia hormonal de reemplazo, o TRH, que antes se llama, ahora se llama terapia hormonal sustitutiva, o básicamente terapia hormonal de la posmenopausia, hace que la mujer recupere sus condiciones de bien vivir. Esto de bien vivir no me gusta mucho a mí porque es un término de los masistas. Yo siempre digo, hay que vivir mejor, no hay que vivir bien. Y la mantenga dentro de la vida. O sea, quiere decir que la mujer siga viviendo joven como hasta antes de la menopausia, sin achaques, sin envejecer mucho, ¿no? Porque igualmente todos envejecemos. ¿Cómo se logra eso? Comiendo saludable, haciendo ejercicio. Y si le podemos brindar hormonitas más que son fisiológicas, todo, una maravilla, ¿no? Siempre que no haya contraindicaciones, que ahorita vamos a ver. Los médicos podemos intervenir eficazmente para que nuestras pacientes vivan su declinación de hormonas bien, con trastornos mínimos y con sexualidad satisfactoria, ¿no? Y no solamente los médicos, ustedes como estudiantes ya tienen que estar aconsejando a sus familiares, por lo menos a la mamá, a las tías, a las primas que ya están llegando acá, ¿no? Decimos, y esto lo saqué de algunas revistas, la salud de la mujer no se refiere únicamente a una mujer. Estamos hablando de la salud de nuestras familias y de la salud de todo el país. Creo que esa última parte yo la aumenté, pero es así. Entonces, cuando vemos la salud, hay que ver la salud de todas las mujeres. Las mujeres, ustedes saben que han sido, bueno, que son nuestras mamás, todo, y lógicamente hay que lograrles que vivan sin achaques, que vivan bien o mejor sin tener achaques, que sigan con la piel tersa, la lubricación en las mucosas, en todas las mucosas me estoy refiriendo, y que no se descalcifiquen de los huesos, ¿no? Ok, creo que esa es la terapia hormonal es una de las intervenciones de mayor repercusión global para mejorar la calidad y expectativa de vida. O sea, no sirve vivir mucho tiempo si no vas a vivir con buena calidad de vida, ¿no? Entonces, es así. Eso creo que es todo. Ahora vamos a hablar un poco de la osteoporosis en la posmenopausia. Permítame un segundo para cambiar de pendrive. Y vamos a hablar un poco
ahí de las hormonas que son importantes. Perdón por la demora. He podido encontrar mi... Ok. Bueno, después del pequeño break, ¿están todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, No. doctor. Para hablar de hueso, siempre es bueno recordar el metabolismo del calcio, ¿no? Vamos a recordar un poquito el metabolismo del calcio. A ver si se acuerdan ustedes. Ok. Histología del hueso. Ok. Tienen que saber que la matriz ósea tiene componente inorgánico y orgánico. El 65%, ¿sí?, de la parte inorgánica está compuesto de calcio, de fosfato de calcio. Y esto en forma la gran mayoría de cristales de hidroxiapatita, dispuestos a lo largo de las fibras de colágeno tipo 1. Hay 6 tipos de fibras de colágeno. En el hueso la tipo 1 es la más importante. ¿Ya? Entonces esta es una proteína, lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces es difícil que una proteína te la puedes ingerir y que esa proteína vaya a tus cartílagos y empiece a funcionar, ¿no? O sea, se desnaturalizan las proteínas, eso tienen que saber bien. La parte orgánica de la matriz ósea constituye el 35%, o sea, el restante, y está formado casi exclusivamente por colágeno tipo 1. Entonces tenemos la parte inorgánica, que es el fosfato cálcico, y la orgánica, que básicamente es la proteína, y en este caso la colágena, en un 80-90%. También tenemos otras proteínas, generalmente glucoproteínas, ¿ya? La osteocalcina es una proteína muy importante en la formación de hueso. La osteopontina también y la cialoproteína. Cuando hablamos, por ejemplo, de cualquier proteína, tienen que ver que las proteínas en la última parte de su estructura, en las ramas, tienen algunas glucoproteínas, ¿sí? Y entre esas están, ¿sí?, sobre todo la cialoproteína, entre otras, y algunas otras más. La cialoproteína porque tiene ácido ciálico, se llama así. De acá solamente quiero que más o menos memoricen la osteocalcina, que es una proteína muy importante en la calcificación del hueso. Esto en la matriz ósea. Y lógicamente la vitamina D. La mal llamada vitamina D, pues, que se llama clásicamente así, pero en realidad es una hormona esteroidea, la vitamina D, ¿no? Que es muy importante para la calcificación y ahorita vamos a hablar junto con la PTH que son importantísimas. Ok, células del hueso. Aparte de la osteocalcina, tenemos osteoprogenitoras, que nos van a dar los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Estas células osteoprogenitoras aparecen en la matriz celular interna del periósteo, recubriendo los canales haversianos y el endostio. Estas son las osteoprogenitoras, ahorita vamos a ver. Derivan de la línea del mesénquima embrionario y conservan su capacidad para dividirse por mitosis, por eso se llaman células osteoprogenitoras. Unas dan los osteoblastos, que son las células que forman el tejido óseo. Derivan de la línea del mesénquima que les decía, ¿no? Y sintetizan colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Maduran bajo la influencia de factores de crecimiento y citoquinas. Ahorita vamos a ver cuál, cómo no.
Los osteoclastos son células que derivan de este linaje, de los monocitos macrófagos, o sea, de la línea hematopoyética. Entonces, eso se tienen que acordar. Los osteoclastos, las células que destruyen hueso, de las células hematopoyéticas. Y los osteoblastos de la línea del mesénquima. Y eso tienen que saber. Regulación de la calcemia. Entonces, la calcemia, o sea, el calcio, las concentraciones de calcio en sangre, están reguladas por una hormona fundamental, que es la PTH, la paratormona, pero también tiene que ver la vitamina D, que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo viene el calcio? El 99% del calcio se encuentra en los huesos. Y menos del 1% está en el plasma o en el líquido extracelular. ¿Cuándo se pierde calcio? Durante el embarazo, si es que la mujer no toma aportes de calcio. Aportes me refiero a la alimentación, si no toma mucha leche, si no toma mucho yogur, si no come mucho queso, si no come patos. ¿Ya? Sobre todo la leche es importante, la alimentación. Lógicamente podemos dar sustitución durante el embarazo a través de sales de calcio también, ¿no? Pero esto es lo más importante. Pues cuando una mujer se va a embarazar, hay que planificar todo, incluso la alimentación. Y lógicamente el calcio se pierde por la orina y las heces. Y hay algunas sustancias o algunos productos o algunos alimentos que tiran más calcio, ya sea por la orina, hipercalciuria se llama, o por las heces. Fuentes de calcio, lo que les decía ahorita, y esto es cultura general nomás, ¿no? Quesos en general, ya sea queso, quesillos, o de quesón, que es la cuajada, si quieren llamar, o quesos maduros también, ¿no? Lo que pasa es que los quesos maduros tienen también colesterol. Leche, ¿sí? Leche entera, mucho mejor. Lógicamente la leche entera también tiene algo de colesterol, habrá que hacerla hervir 2 veces y quitarle la nata. Yogur, mejor si es natural, ¿ya? Yogur, mejor los yogures de leche de vaca que los yogures de soya o soja, ¿no? Que tienen menos calcio. Y pescados, las sardinas, por ejemplo, que no son tan caras en nuestro medio, en enlatados, tienen mucho calcio. ¿Ya? Las necesidades varían de acuerdo a la edad, ¿no? Pero más o menos entre 900 miligramos a 1000 miligramos, ¿no? Pero depende de la edad. Ahorita vamos a ver cuántos son los aportes, por ejemplo, en la posmenopausia que estábamos hablando. ¿Cómo se distribuye el calcio en el plasma? Esto sí tienen que saber, porque esto les va a tocar cuando estén en 5º año, internado, en la residencia, ¿no? Este es todo el calcio en el plasma. Acuérdense que casi el 50%, 47% está ionizado. ¿Sí? Es el calcio que no está unido a proteínas, es el calcio activo, calcio iónico también se llama. Entonces podemos pedir directamente el calcio iónico nosotros, o algunas veces todavía pedimos el calcio total. Pero acuérdense del calcio total, casi la mitad es el calcio iónico, y un poquito menos de la mitad, un 40%, es el calcio que está unido a la albúmina, a las proteínas. Por eso cuando se pide el calcio total, hay que pedir la albúmina más para sacar mediante una formulita el calcio iónico, o sea, el calcio activo, ¿ya? Y esto depende de la albúmina. Si tienes mucha o poca albúmina, puede hacerte variar este porcentaje. Y muy poquito, 10% están unidos a globulinas o menos, ¿ya? Y otro 6% está unido a otros complejos, ¿no? A otras sales, pues. Funciones del calcio. Esto es importantísimo. También han debido llevar en fisiología y qué sé yo, van a llevar en neurología. Esto es importante y tal vez no han llevado en muchas otras cosas. No solamente el calcio es el componente estructural del esqueleto y de los dientes. Eso me olvidaba. Las mujeres, si no están bien sustituidas con los alimentos en calcio o con sales de calcio, si es que no les gusta la leche o los derivados lácteos, no solamente pierde el calcio del esqueleto, pierde de los dientes también, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bebé en formación, ese embrión y ese fetito necesita calcio. ¿Y de dónde va a sacar? De la mamá. ¿Ya? También el calcio, aparte de los huesos, del esqueleto en general, de los dientes,
tiene que ver con la excitabilidad neuronal y la contracción muscular. O sea, tiene que ver con la transmisión a nivel de los nervios, ya sea de los axones, pero sobre todo de las neuronas, y la contracción muscular es un aporte importantísimo, ¿sí? Un electrolito importantísimo en esto, al igual que el potasio, ¿no? Son importantes, es un importante componente de las membranas celulares. Si ustedes ven las proteínas G, las otras carbondulinas, muchas tienen calcio entre sus componentes, sobre todo para las fosforilaciones, para los procesos bioquímicos, ya sea en la membrana o en el citoplasma. Tiene que ver con la adhesión y comunicación entre células, la proliferación celular, la actividad enzimática, los ATPs, GMPs, todo esto tiene que ver con, ¿sí? Y ni qué decir de la fosfatasa alcalina. Si les pregunto ahorita me dirán, la fosfatasa alcalina, doctor, ¿sí? Es una proteína, sí, es una proteína, es una enzima, que me dirán que se ve en la descalcificación. No, la fosfatasa alcalina es una enzima de la formación ósea, igual que la osteocalcina. Nada más que medimos, ¿sí? Y en la descalcificación, hace siglos, porque no teníamos, ¿sí?, mejores marcadores de formación ósea, ¿sí? Y veíamos que los pacientes que se descalcifican, lógicamente aumenta la formación, pero también la desorción. Entonces vamos a ver siempre la fosfatasa alcalina elevada, porque está formando hueso, pero también se está descalcificando. Entonces es una enzima que tiene que ver con la formación ósea, pero no solamente en los huesos, también la fosfatasa alcalina, como ustedes saben bien, está en el hígado. Entonces eso hay que discriminar. Tiene que ver en la coagulación de la sangre. Ustedes han debido ver muchos de los factores de coagulación, tienen que ver con el calcio. Es más, se llaman calcio dependientes algunos, ¿no? Liberación de hormonas, claro que sí, en la exocitosis, en las proteínas G, en muchas, ¿no? ¿Cómo se controla la calcemia? Lo que les decía, esta hormonita que es súper importante, la paratormona u hormona paratiroidea, se abrevia así, es muy importante en la regulación del calcio. A la paratormona no le interesa si saca más calcio de los huesos, si absorbe más a nivel del estómago o del intestino delgado, de la primera parte, o se absorbe a nivel de los riñones, pero le interesa que el calcio en sangre siempre esté dentro de parámetros, entre comillas, normales, ¿no? O sea, para ponerles una cifra nomás, el calcio total tiene que estar entre 8.5 y 10.5. Lógicamente tiene que ver otra hormona que se llama calcitonina. Esta se produce, lógicamente, en las glándulas paratiroideas. Esta en las células, sí, de la tiroides, en las células parafoliculares. La vitamina D, lógicamente, esta tiene que ver con al igual que la paratormona, con la absorción de calcio a nivel del estómago y de la primera parte del intestino delgado. Tiene que ver también con la desorción, o de absorción, mejor diremos, del calcio a nivel de los riñones, ¿sí? Y esta, como ustedes bien saben, se metaboliza en 3 lugares, ¿sí? Es una hormona esteroidea. A través de la piel, el primer paso, la primera hidroxilación, por los rayos solares que recibimos. Entonces hay que, ¿sí?, exponerse una media horita en la mañana a los rayos solares, ¿no? Cada vez no se investiga, ya se investigó hace mucho tiempo la vitamina D, pero se ha visto que en Sudamérica, por ejemplo, en el cono sur, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, hay ya deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más rascacielos. ¿Por qué? Porque también utilizamos más bloqueadores solares, cada vez más potentes, de factores más elevados, hasta 100, ¿sí? Entonces ya no hacemos ese primer paso de hidroxilación, de activación de la vitamina D, ¿no? Entonces ya se está midiendo, hay niveles de deficiencia, y sobre todo porque en nuestros países todavía no hay, la vitamina D se consigue muy poco
¿sí? En forma natural. Básicamente tenemos en pescados, y como en Bolivia no tenemos pescados de mar, por ejemplo, tenemos deficiencia. Entonces la vitamina D en otros países, ¿sí? Están enriquecidos, la leche está enriquecida de vitamina D. En México la tortilla está enriquecida de vitamina D. Y así muchas otras cosas, ¿no? Los omegas también ya tienen vitamina D, entre otras cosas. Entonces la vitamina D, primer paso de hidroxilación, piel. Segundo paso, a nivel del hígado. Tercer paso, para convertirla en la forma activa 1,25 de hidroxivitamina D en los riñones. Lógicamente, si tienes insuficiencia hepática o renal, vas a tener menos vitamina D. Entonces, tendrá que hacer los aportes. Otras hormonas que tienen que ver con la calcemia en general, con el metabolismo del calcio, los estrógenos, la hormona de crecimiento, la prolactina que hemos llevado estos días, el lactógeno placentario humano, que es también una hormona de la placenta, los glucocorticoides, esto nos va a producir mucha descalcificación, sobre todo si utilizamos por mucho tiempo. Las hormonas tiroideas, si tienes hiper o hipotiroidismo, también por mucho tiempo, y si es severo, también te va a descalcificar. El glucagón y la insulina. Les he visto pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, sí, mal controlada, están más descalcificados, ¿no? Paratormona, estas son las acciones que les decía. Secretada por la paratiroides, aumenta el calcio y disminuye el fósforo en plasma. Siempre se encarga de que aumente el calcio, ¿ya? Pero en forma normal, en forma regular. El problema es cuando tienes un hiperparatiroidismo primario, entonces lógicamente el calcio aumenta muchísimo, ¿no? Entonces te descalcificas, también se producen los famosos tumores pardos en los huesos largos. En el hueso aumenta la reorganificación esquelética, ¿sí? Sí, si tienes en demasía, esto te produce aumento de la función de los osteoclastos, osteolisis y descalcificación, como en el caso de los tumores o quistes pardos se llama. En el riñón aumenta la reabsorción de calcio que les decía y disminuye la reabsorción de fósforo. Perdón. Acelera la formación de metabolitos activos de la vitamina D. Entonces, la PTH junto con la vitamina D van muy de la mano. Algunas veces se sinergizan. En el intestino, lo que les decía, estimula indirectamente la absorción de calcio. Aquí es absorción. En el riñón es reabsorción y en el hueso es resorción. Calcitonina, que era una hormona muy importante en unos tiempos, ahora ya no lo es tanto, sobre todo en esto de osteoporosis, produce un efecto hipocalcemiante, al contrario de la PTH, secretada por la célula C de la tiroides. Esto, cuando hay un cáncer medular de tiroides que van a llevar con la doctora Révalo, lógicamente se puede medir la calcitonina a veces por una infusión de calcio que se llama, porque tiene que ver con efectos estimulantes. Ok, evita la hipercalcemia postprandial, disminuye el calcio y el fósforo en el plasma, en el hueso estimula el depósito de calcio, por eso en un tiempo se utilizaba la calcitonina de salmón para el tratamiento de la osteoporosis. El riñón promueve la excreción de calcio y fósforo, ¿sí? Al contrario de la PTH y de la vitamina D, ¿ya? En el intestino inhibe indirectamente la absorción de calcio. Es una hormona que nos sirve para regular también, que ha perdido un poquito de importancia, pero esos son sus efectos. La vitamina D, que como les decía, tiene efectos muy parecidos y a veces sinérgicos con la PTH. En piel se sintetiza como previtamina D3. En el hígado se transforma esta previtamina en 25-hidroxicolecalciferol. Y en el riñón se convierte en la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Se puede dar en forma de esta, que no es la activa, o de esta, que es mejor. ¿Qué hace la vitamina D? La PTH también les decía que estimula esta conversión. Entonces casi hacen lo mismo. La calcitonina, al contrario, inhibe esta conversión en el riñón a la 1,25, ¿no? Entonces, asocian vitamina D con PTH, casi efectos muy parecidos, se potencian, y la calcitonina casi todo lo contrario. En resumen, solamente para darles un resumen de esto lo que hemos hablado del metabolismo del calcio,
La PTH y la calcitonina ejercen un control de retroalimentación negativa dual, manteniendo las concentraciones de calcio en el líquido extracelular dentro de límites estrechos. Eso es importante, que esté más o menos en estos parámetros. En calcio iónico hay otros parámetros, dependiendo si hacen por uno u otro método, no los vamos a nombrar estos, o sea, no es necesario que se aprendan valores estrictos, pero sí en el calcio total 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Los principales órganos blancos de estas dos hormonas son hueso y riñón, lo que permite redistribuir pero no incrementa las cantidades totales de calcio. Los efectos de esta se complementan con la vitamina D y sus metabolitos activos, que son los únicos que permiten incrementar a través de la absorción intestinal la cantidad total de calcio en el organismo. La vitamina D para la absorción generalmente. ¿Ya? Ok, remodelación ósea. Hay 4 etapas, así a grandes rasgos, no es necesario que se sepan todos. Activación de los precursores de osteoclastos. Maduran los osteoclastos y se vuelven multinucleados. Desorción del hueso por osteoclastos. Originan una cavidad. Dura más o menos este tiempo. Inversión de la señal de desorción. Cuando hay inversión, hay formación de hueso nuevo que se llena las cavidades que deja la desorción. El proceso ocurre en la cortical y en el tejido trabecular. Ahí tenemos dos tipos de hueso, el cortical de los huesos largos y el trabecular más de los huesos blandos o planos, si quieren llamar. Más o menos dura, es un ciclo, dura 6 meses. Siempre va a haber formación y desorción, van cíclicamente. Esto es un término no muy nuevo, ya de hace más de 10 años. El zinc ligando juega un papel importante en la osteoporosis y otras condiciones de pérdida y destrucción ósea. Ahorita vamos a nombrar a un tratamiento que se llama denosumab, que es un biológico. Acá en la posmenopausia, cómo se empieza a descalcificar la mujer, no solamente en la cortical, que es a este nivel, sino en la trabecular, que es a este nivel, ¿no? A nivel de las vértebras. Huesos largos tienen más cortical, huesos cortos o anchos tienen más trabecular. Hay otras patologías relacionadas con cáncer. Hay la PTH, por ejemplo, RP, se llama proteína relacionada a la parotormona, ¿sí? Que tiene que ver con cánceres también. Hay otras erosiones en la artritis reumatoidea que son otro tipo de descalcificación. Ok, esto es sobre el zinc ligando. Como miren ustedes, el zinc, que es una proteína, y su ligando es su receptor, y la osteoprotegerina están involucradas en la regulación del remodelamiento óseo. ¿Ya? Y acá lo que les decía, este es un osteoblasto, ¿ya? Y este es un osteoclasto. Miren cómo todas estas hormonas, incluso factores de crecimiento, como el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína RP, la proteína relacionada a la PTH, la interleucina 1, hablando de citocinas, interleucina 6, interleucina 11, prostaglandina E2, la misma PTH, los glucocorticoides, la vitamina D, todos tienen que ver con la maduración y la acción del osteoblasto. Este es, si quieren llamarle la célula buena, ¿ya? Esta es el osteoclasto. El osteoclasto deriva de la unidad formadora de colonias macrófago granulocito, habíamos dicho. ¿Ya? Se forma el osteoclasto prefusión, osteoclasto multinucleado, que es el maduro, y este es el activado con sus receptores. Aquí entra el zinc ligando. El zinc, que es una proteína, y su ligando, o sea, su receptor. ¿Ya? Entonces, estas dos celulitas vamos a llevar en el transcurso de las próximas diapositivas. La osteoprotegerina es un inhibidor endógeno natural de zinc ligando. O sea, la osteoprotegerina es una proteína de formación ósea. ¿Ya? Y el zinc ligando inhibe la formación, función y sobrevida de los osteoclastos. La osteoprotegerina es un inhibidor del zinc ligando y por lo tanto inhibe todo lo que está con los osteoclastos.
los osteoclastos. Esta forma hueso, esta destruye hueso. ¿Ya? Esta ya hemos pasado, las hormonas y factores de crecimiento que tienen que ver. ¿Ya? Y acá van a ver la formación y la desorción ósea. Formación y desorción. Ok, ahí va la osteoprotegerina, que protege la formación ósea, inhibiendo a los osteoclastos. Bloquea a los osteoclastos. ¿Ven? Los bloquea. Entonces, la osteoprotegerina es el inhibidor natural del ligando del zinc, o sea, de su receptor del zinc, de este. Lo bloquea, se fija al zinc. El estrógeno, o los estrógenos, como estábamos hablando en la menopausia, limita la expresión del ligando del zinc. El malo de la película no es el zinc, sino su ligando. Esto. Y los estrógenos sí actúan a ese nivel, inhibiendo la expresión. O sea, la fabricación, si quieren llamarlo. Precursores del osteoclasto. Ahí ven en forma secuencial. Este es el zinc. ¿Ya? Y este es su ligando. Ahorita está, este es su receptor. Y el ligando es ese. Eso es lo que hace que el osteoclasto se diferencie, se vuelva maduro y empiece a cavar, ¿sí? Una cueva, si quieren llamarle, en el hueso. Ahí, ¿la ven? Y el osteoblasto va a rellenar esa caverna que ha hecho el osteoclasto. La formación y desorción ósea están en equilibrio en las mujeres premenopáusicas. O sea, hay formación y desorción, y eso es lo que tiene que haber. Pero cuando la mujer entra a la posmenopausia, deja de producir estrógenos, entonces la expresión del ligando ya no es bloqueada por los estrógenos. Entonces, ¿ya? El zinc ligando sobrepasa la osteoprotegerina, que es la proteína de formación ósea también. La resorción puede ser excesiva, llevando a la osteoporosis. ¿Ya? Esta es la unidad formadora de macrófago granulocito. ¿Ya? Esta es el osteoclasto y aquí está el osteoblasto. Van a ver cómo esto empieza a destruir. Aquí tienen los mismos elementos que mencionamos hace rato. Ok, este es el multinucleado. Lo que les decía, esto tiene que estar en equilibrio en una persona que no llega a la menopausia, ¿sí? Estar en equilibrio la formación y la desorción, la formación a través de la osteoprotegerina y la desorción a través del zinc ligando. Cuando se inclina la balanza a favor del zinc ligando, lógicamente hay osteoporosis, entre otras. Esto, acuérdense que el zinc ligando previene la activación osteoclástica y la previene la activación osteoclástica. Previene la activación, o sea, la bloquea. Ok, eso es lo que queremos tener, que estén en equilibrio. Por eso es crítico esta parte. Cuando se vuelca así, entonces hay más activación de la línea osteoclástica. Y cuando predomina la formación a través de los osteoblastos, la osteoprotegerina, lógicamente puede haber enfermedades como la enfermedad de Paget, mucha calcificación, incluso en tejidos extraóseos, ¿no? Ok, el zinc es un mediador fundamental para la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. ¿Qué hace todo esto? Es ligando, ya su receptor. Proteína de señalización expresada por las células de revestimiento, ¿sí? O por las células osteoblastos. Se fija al zinc. El ligando se fija al zinc, y estimula la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. Este es el zinc. ¿Ya? Este es su ligando. Este se expresa en los osteoclastos y sus precursores, se activa a través de la fijación al zinc ligando. Este no es tan malo de la película, este es el malo. La osteoprotegerina es una proteína secretada por las células de revestimiento del osteoblasto, inhibidor natural del zinc,
y bloquea la señalización del ligando del zinc para equilibrar la demodelación ósea y la, sobre todo. Osteoporosis, ¿cuándo aparece? Cuando la desorción ósea excede la formación del hueso, ¿no? Cuando aumenta más la desorción, ahí aparece la osteoporosis. Factores de riesgo para fracturas relacionadas con la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea es uno de los marcadores más importantes para ver si ese paciente tiene osteoporosis o no. Se mide por densitometría mineral. Sí, hay densitometrías tanto de hueso como de grasa también, pero en este caso nos vamos a limitar o vamos a hablar solamente de la densitometría ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo para disminuir la densidad mineral ósea y tener una osteoporosis o una osteopenia? Elevado, más de 2 factores, o sea, más de 2 desviaciones estándar de la densidad mineral ósea. Edad, mayor a 70 años. Bajo peso corporal. Sí, lo único que sirve para tener una mejor masa ósea, entre comillas, y hasta una cierta edad, hasta los 35, es ser un poco gordito, porque se hace tensión en los tendones, a nivel del hueso y del tendón, y se puede adquirir mayor masa ósea, pero después no es bueno ser gordo también, pero tampoco muy delgado. Entonces, bajo peso corporal, por ejemplo, en las pacientes anoréxicas, pueden tener ya descalcificación, llegar hasta una osteopenia u osteoporosis. Inactividad física, todo lo que hacen, los que hacen deportes, ¿sí? Sobre todo deportes, esto se ha visto en muchos estudios hace 30 años, béisbol, tenis, los que juegan, por ejemplo, son zurdos o derechos, tienen más masa ósea en el, ¿cómo se llama? En el brazo o que más ocupan, ¿no? O en el miembro que más ocupa. Los glucocorticoides son importantes para descalcificarse mucho. Los anticonvulsivantes también, porque neutralizan, quelan el calcio a nivel, ¿sí? A nivel un poco a nivel gástrico, pero también tiene que ver a nivel hepático, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario, tener una hormona paratiroidea por unas glándulas hiperplásicas, o sea, tener un hiperparatiroidismo primario, ya sea por un tumor, un adenoma o por una hiperplasia, va a hacer que te descalcifiques y vas a generar no solamente osteoporosis, sino tumores pardos, todo eso. La anorexia nerviosa, generalmente por el bajo peso, pero también porque estas anoréxicas dejan de menstruar y dejan de ovular, entonces va a fallar los estrógenos. Gastrectomía, por esto del metabolismo, la absorción de calcio por la vitamina D, pero también porque falta algunos otros, como el ácido fólico, el factor de intrínseco, entre otros. La anemia perniciosa también, además está relacionada con algunas enfermedades poliglandulares. Fractura osteoporótica previa. Si te has fracturado una vez, puede que tengas mayor riesgo de fracturarte otra vez más. La diabetes mellitus tipo 1, que les decía, no solamente por la insulina, porque son también niños en general delgaditos, ¿no? De riesgo moderado, riesgo 1 a 2, esto es mayor a 2, género femenino, por eso las mujeres tienen más osteoporosis. Tanto posmenopáusica, la tipo 1, como por la edad, la tipo 2. ¿Ya? Los hombres más tenemos solamente por la edad. Tabaquismo, el fumar es muy malo, es deleterio también porque tiene que ver con el metabolismo de los estrógenos y andrógenos, también a nivel hepático. ¿Ya? Baja exposición solar, que hemos manifestado. Historia familiar de fracturas, tiene que ver, ahí se estudiaba ya hace 20 años, en Australia empezaron a estudiar, sí, algunas familias que tenían deficiencia de vitamina D. Menopausia temprana o quirúrgica, es peor la quirúrgica que la natural, ¿sí? Es más brusco la caída de los estrógenos porque es más abrupto. Periodo de fertilidad corto, menarca tardía, ausencia de lactancia. La ausencia de lactancia también es importante. ¿Ya? Se ha visto que cuando la mujer da de lactar, lógicamente necesita más calcio, tiene que estar bien suplementada. Es decir, una mujer que no se suplementa con calcio durante el embarazo y durante la lactancia va a
tener riesgo moderado de tener osteoporosis, solamente por eso. Baja ingesta de calcio, hiperparatiroidismo, habíamos dicho ya, en este caso tuviera que ser un hiperpara secundario, porque los riñones están fallando en una enfermedad renal crónica. Hipertiroidismo también el hipotiroidismo, pero tal vez riesgo leve, o sea, porque tanto el hiper como el hipo descalcifican, más el hipertiroidismo si no está bien controlado. La artritis reumatoidea también. Uno, porque es una enfermedad autoinmune y tiene que ver con las citocinas también. Y otro, por la deformidad y por la rigidez de las articulaciones. La diabetes mellitus tipo 2, pero menos que la tipo 1. Ok. Este es un hueso osteoporótico. Así se los pongo en la foto. Principal consecuencia, la fractura. En Estados Unidos afecta más de 10 millones. Esto hace tiempo ya. Ahora creo que ya se acerca a 20 millones. La fractura más importante es la fractura de cadera. Sin embargo, la más común es las fracturas de columna. El costo de fracturas, miren cuánto, 19 millones de dólares, o sea, 19 billones al año en Estados Unidos nomás. En los próximos años, ya se decía, esto es de hace unos 5 o un poquito más años, el envejecimiento poblacional. Yo tengo en alguna diapositiva esto del envejecimiento incluso en Latinoamérica y en Bolivia. ¿Cómo tenemos que hacer el diagnóstico para la evaluación ósea? Densidad mineral ósea, hay que medir la densidad mineral ósea a través de un aparato que se llama densitómetro óseo, que actúa a nivel de rayos X. Se llama absorciometría de doble haz de rayos X también. Tiene que ser por absorciometría, o sea, por rayos X. No puede ser esas ecodensitometrías del talón. Tiene que ser columna y cadera, hueso blando y hueso duro. Calcemia, el calcio ionizado o iónico, si quieren llamarle, o corregido, aporta muy poco porque, como les decía, la PTH y la calcitonina hacen que el calcio siempre esté en valores normales en la sangre, excepto con un hiperpara primario, secundario o en alguna enfermedad maligna como mieloma múltiple o algo así. Fosfatemia se puede medir, pero no está. Orina de 24 horas sirve hasta 250 miligramos por día en 24 horas. Es normal la eliminación. Más de 250 miligramos en 24 horas quiere decir que tienes hipercalciuria, estás tirando mucho calcio por la orina. Ahora se puede determinar la vitamina D. Ya en nuestro medio hace un año más o menos se está haciendo, ¿sí? Lógicamente en población de riesgo, ¿no? No a todos es cara o no más. Antes hasta hace un año, hace 2, 3 años teníamos que mandar a Buenos Aires y el reporte nos llegaba en 2 meses, 3 meses, a veces muy tarde. Determinación de paratormona solamente cuando sospechen que un paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? O en un paciente que tiene hiperparatiroidismo primario, ya sea por adenoma o hiperplasia. Rayos X solamente te da ya resultados muy tardíamente cuando hay verdadera osteoporosis. Es muy tardío. Entonces, la primera es la densidad mineral ósea. ¿Cómo puedes evaluar? Y esto es el test de el riesgo de fractura sugerido por la OMS y corregido, o sea, ya tiene el doctor Canis allá en Inglaterra, en la Universidad de Sheffield, la patentó hace como 15 años. Tenemos casi en todos los países de Sudamérica, en 6 países, creo que faltan 4, entre ellos Bolivia, que no tenemos, ni en el Perú. Después tenemos en la mayoría, o sea, para población de referencia o población del lugar, es lo mejor utilizarla, ¿no? O sea, para comparar con nuestra propia población. Acá no tenemos, es un estudio muy fácil, pero hay que tener densitómetro y hay que hacer, como a ustedes, a estudiantes entre 20 y 30 años para sacar el pico de masa ósea y comparar luego con población de la misma edad, que se llama Z-score, o población de más edad, que se llama T-score. De eso trata. ¿Qué agentes utilizamos para la osteoporosis? Estrógenos, aprobado por la FDA, para la prevención de osteoporosis postmenopáusica. Es un antiresortivo. Ya evita la resorción, como vimos.
¿sí? ¿Se acuerdan? Y bien, inhibiendo al zinc ligando. Bifosfonatos, lo que más tenemos, aprobados por la FDA para la prevención y el tratamiento, no solamente para el tratamiento, sino para la prevención. Tenemos muchos, los más conocidos son el ivandronato, hay varias, se da una vez al mes, para la prevención, media tableta una vez al mes, para el tratamiento una tableta de 150 miligramos, ya una vez al mes en ayunas, el paciente no se tiene que sentar ni recostar o si no le va a producir gastritis si es que la tiene, ¿sí? O sea, le va a provocar mayor gastritis y si no es que la tiene, puede provocar inicios también, ¿no? Moduladores de los receptores selectivos de estrógenos, ¿ya? El más conocido, han debido escuchar ustedes, el tamoxifeno, que se utiliza para cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos. Pero eso es para el cáncer. Y el otro que se utiliza para la osteoporosis es aloxifeno, un SERMS que se llama, un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. ¿Sí? En el estudio STAR de hace 20 años ya se vio que dando este medicamento pues mejoraba mucho, evitando la resorción también. Esto solamente en la osteoporosis posmenopáusica. La calcitonina que utilizamos durante mucho tiempo, acá creo que solamente llegó inyectable, allá hace 20, 30 años. En México utilizamos en spray también. Lo bonito de la calcitonina era cuando se utilizaba por vía subcutánea, tenía un efecto antiálgico. O sea, los pacientes que tenían osteoporosis, sobre todo de la columna lumbar, les disminuía el dolor porque aumentaba las endorfinas, por eso era bueno. Ya cuando se daba en spray no mejoraba el dolor y se vio que era muy caro como antidepresivo también, pero ya casi no se utiliza, resultaba muy caro. Al principio salió la calcitonina de salmón inyectable. La PTH, aprobada por la FDA para el tratamiento de la osteoporosis, es el único así íntegro anabólico, quiere decir que forma hueso, que actúa a nivel de los osteoblastos. Estos inhiben la desorción, actúan a nivel del osteoclasto. Unos directamente, como ahorita vamos a hablar del zinc, otros indirectamente como los estrógenos, bloqueando al zinc ligando, ¿sí? Este es anabólico. Y ustedes se preguntarán y dirán, ¿cómo, doctor, la PTH, si nos ha mostrado en los anteriores, ¿sí? Que regula el calcio, todo eso? O sea, la PTH tiene un efecto dual. Cuando tienes, ¿sí? En forma de un tumor en en las glándulas paratiroideas, que está produciendo mucha PTH todo el tiempo en forma continua, te va a descalcificar. Pero acá la PTH, sí, que ya se patentó hace como 15 años, ¿sí? Se llama Forteo, la que la patentó la Eli Lilly en Estados Unidos, se da inyectable a dosis intermitentes, ya se da 200 microgramos subcutánea como la insulina en la barriga, ¿sí? Te produce calcificación, tiene un efecto anabólico, forma tejido, pero cuando la produces en un hiperparatiroidismo en forma continua, te descalcifica. Entonces depende cómo se la des, ¿no? Este es un muy buen medicamento, el Forteo de la PTH, o paratormona, es la hormona anabólico. Este es buen medicamento, no hay en el país, hay que hacer traer de Chile, todo resulta algo caro, les resulta más o menos como cuánto resultaba como en Chile, como $500, ¿sí? Por mes. En otros países como Estados Unidos y algunos de la región, Brasil, así resultaba un poco más caro, casi como $1,000 mes. ¿Cuánto tenías que dar? Por lo menos dar 3 meses, ¿sí? Al mes ya tenías buenos efectos, pero depende del grado. Esto se utiliza en la osteoporosis severa, cuando hay más de -3 a -4 de desviación estándar del T-score, les voy a mostrar ahorita. El salinato de estroncio nunca llegó a Bolivia. Al principio se aprobó solamente en Europa, era un producto europeo, era francés. En Estados Unidos se aprobaron, pero hasta después tenía un efecto dual anabólico y antiresortivo. Y el que hemos hablado ahorita más, el anticuerpo contra el zinc, un anticuerpo monoclonal, ya antiresortivo,
bueno, también caro, ¿ya? Y con esto, todos los biológicos hay que tener cuidados porque hay algunas reacciones a nivel de piel, incluso heridas, frecuencia de infecciones y todo, ¿no? Entonces, pero un buen medicamento, el nombre comercial del primero que apareció se llama Temozumab, ¿ya? De esto ya les mencioné el Forteo, que es la hormona paratiroidea o paratiroide, se llama en inglés, la genérica, ¿no? Tratamiento en mujeres con osteoporosis posmenopáusica, aprobado por la FDA, alendronato, el Fosamax que salió, teníamos al principio hace unos 10, 15 años, se daba primero una vez por día, pero producía muchos problemas de gastritis, luego se da una vez por semana, no nos llega por lo menos al original. Hay otros alendronatos que tenemos acá. Esto en caso de osteoporosis cortical, de hueso duro. En caso de hueso, sí, blando, más el ivandronato. Este es el original. Acá van a ver puro originales, pero no solamente son buenos los originales, sino los genéricos o las copias también, ¿no? Lógicamente, podrán comprender que acá no llega mucho lo original porque son más caros. El dicitronato, otro alendronato de 5 miligramos, Actonel, nombre. Este nunca llegó a Bolivia, ¿ya? El Aclasta llegó un tiempo, este es el inyectable, el ácido zoledrónico se da cada año. No tenemos ahorita, costaba, cuando entró hace unos 6, 7 años, el frasquito costaba como 3.800 bolivianos, ¿sí? Al año. Luego entró el Someta, que también era otro original, pero de otra empresa. Y al poco tiempo entró el Sincesor, de un laboratorio que viene a Bolivia, entonces se bajó mucho los precios. Actualmente cuesta, si mal no recuerdo, entre 600 y 700 bolivianos una inyeccióncita al año. Esto en caso que no podemos dar por vía oral, por gastritis, o sobre todo cuando hay dolor. Esto también te calma el dolor. El ácido zoledrónico, o se llama también zoledronato, también se puede utilizar en descalcificaciones por, digamos, una artrosis o por algunos cánceres metastásicos a hueso. Este es el Denosumab, ¿ya? Que es muy buen medicamento. Este es su nombre patentado. Es caro, este nunca llegó a Bolivia. Estos son los agentes que utilizas en fracturas de columna y cadera y algunas fracturas no vertebrales de primera línea. Estos son los mejores. Antiresortivos también, que no mostraban hasta ese entonces mucha evidencia en fracturas de cadera, esto sobre todo de hueso duro. En fracturas de columna, el ivandronato que les decía, este es el nombre genérico, tenemos como, ahorita no muchas, 3, 4, han desaparecido algunas, ivandronatos. Calcitonina, este era un miacalcin en spray, nunca llegó a Bolivia, ya no se utiliza casi en el mundo. Zaloxifeno, esto en países desarrollados, el Evista, del estudio STAR que les decía. Y agentes anabólicos, el famoso Forteo, esta es la hormona paratiroidea escrita en inglés, ¿no? Ok, esto como el único anabólico, tanto en fracturas de columna y fracturas no vertebrales, o sea, de cadera. Ya, ese es el tratamiento. Y el tratamiento acá, ¿sí? Lo pueden tener en, están viendo todo el, ok, ahí está. Esto es de acuerdo a dónde actúa, ¿ya? En el climaterio, por el hipoestrogenismo que hablamos en la anterior plática, relacionado con la menopausia, lo mejor, los estrógenos, la terapia hormonal de reemplazo. Estradiol, que es el estrógeno natural, y los estrógenos conjugados que todavía hay, ¿no? Activan directamente receptores estrogénicos al tejido óseo, y aparte habíamos visto que inhiben al SAN ligando, ¿no? Ok. Los SERMs son agonistas, antagonistas del estrógeno. ¿Qué quiere decir? Son órganos específicos. En algunas partes, como en el hueso, tienen efecto agonista. Y en algunas partes, por ejemplo, el tamoxifeno que no utilizamos acá, el tamoxifeno, por ejemplo, es bueno para el cáncer de mama, tiene un efecto antagonista, pero
les hacía crecer el endometrio. Por eso algunos ginecólogos, para no complicarse, sacan el endometrio cuando van a tratar un cáncer, ¿no? Pero en este caso el saloxifeno tenía efectos agonistas en hueso, o sea, formaba hueso, pero puede tener otros efectos antagonistas, hay que estar revisando. En mama también mucho efecto antagonista contra los receptores, pero en endometrio también había que ver si crecía o no. Activan los receptores estrogénicos en el tejido óseo, tanto el saloxifeno como este, que no llegó nunca a Bolivia. Entonces, ambos te hacen bien al hueso, en la mujer, y lógicamente los estrógenos no solamente al hueso, sino a la piel, hasta la libido, todo lo que hemos hablado, ¿no? Ok. En el climaterio aumenta el SAN ligando, ¿sí? Entonces, un inhibidor del SAN ligando, el denosumab, hace que se bloquee esto y lógicamente sea el mejor efecto a nivel de la desorción ósea, en forma directa. ¿Ya? El salinato de estroncio, el que les decía que tiene efecto dual, receptor sensible a calcio, aumenta la osteoprotegerina. Acuérdense de proteger, esto forma hueso. ¿Ya? Y el otro efecto, ¿sí? A través del SAN ligando también un efecto no entendido todavía del todo. Okay. Los bifosfonatos, alendronato, ivandronato, dicitronato, ácido zoledrónico. El único que no llegó acá, se une al hueso e inhibe la absorción ósea. Se une al receptor del osteoclasto, lo bloquea, y lo bloquea por harto tiempo. El tratamiento generalmente de los bifosfonatos son 3 años seguidos, 6 meses de descanso, se llama efecto holiday o de vacaciones si quieren, 6 mesecitos hasta que se activen de nuevo los receptores de osteoblastos y de nuevo se dan. Ustedes al bloquear el receptor del osteoclasto, también si le dan por mucho tiempo van a bloquear el efecto, la activación de los osteoblastos. Entonces hay que bloquear, pero por un tiempo y luego suspender 6 meses y luego volver a dar si es que ese paciente todavía está con osteopenia o osteoporosis. Entonces, estos son bifosfonatos. ¿Qué quiere decir? Son sustancias químicas que se acoplan al receptor del osteoclasto en la superficie del hueso y la inactivan por mucho tiempo, años a veces, ¿no? No son como dicen algunos médicos generales o algunos que no saben, que no son muy entendidos eso, y los visitadores le van y dicen son medicamentos que les dicen, o sea, que confunden con el calcio. El calcio, aparte de estos medicamentos, tiene que ir como de base. No sé qué nombrecito les dan. Son... ahorita me voy a acordar. No sé qué nombre, pero está mal dicho. Son antidesortivos. La hormona paratiroidea, esta es su forma, su fracción activa, 1,34 de la hormona paratiroidea humana. Del aminoácido 1 a la 34, quiere decir, se une al receptor de la superficie celular del osteoblasto, entonces forma tejido óseo. La calcitonina inhibe la función osteoclástica, ¿sí? Pero no se utiliza mucho porque hay mejores, ¿ya? Y lógicamente con esto tenemos formación de hueso. Así funcionan los bifosfonatos, ¿ya? Se une al hueso y es absorbida por el osteoclasto maduro, ¿ya? Al unirse al osteoclasto maduro produce un fenómeno apoptótico, muerte celular programada, ¿ya? Inhibiendo las desorciones. Y se une por mucho tiempo. Eso es lo bueno de los bifosfonatos, todos los que hemos hablado. A ver, le vamos a dar un clic más. El denosumab, para terminar y a no hacerles mucho, solamente les voy a dar la primera parte porque esto es toda la tecnología con lo que se estudió el denosumab hace más de 10 años. Acuérdense que todos los medicamentos patentados, excepto las vacunas, demoran en su investigación y en salir ya al comercio entre 10, 15 y a veces 20 años, ¿no? El denosumab, sí, usa
sistemas biológicos para la investigación, la biotecnología. Vamos a hacer un zapiado de paso. Utiliza la biología molecular para crear moléculas nuevas, utiliza moléculas novedosas como modos de acción altamente específicos y selectivos. Esto estamos hablando de la biotecnología. Es útil en desarrollar vacunas también. Las vacunas ahorita están a contrarreloj, ¿no? Generalmente las vacunas también no se sintetizan, no se investigan rápidamente, por lo menos dura 1 o 2 años. Ahora nomás están a marchas forzadas en 9 meses, tratando de conseguir, ¿no? Hay que hacer pruebas diagnósticas de medicamentos de alta selectividad, tienen que ser muy selectivos. Estas son las disciplinas, todo para estudiar nuevos productos, biología molecular, microbiología, en caso de las vacunas, bioquímica, genética, ingeniería química, biología celular, medicinas, vacunas, pruebas diagnósticas, todo eso conlleva, ¿no? Entonces, cuando esto de del COVID, siempre, ¿no? Al principio decían que el comité científico de Cochabamba, el comité científico de Bolivia, los científicos, es decir, no hay ningún científico en Bolivia que haya patentado ni un producto y que tenga más de 10 a 20, ¿sí? 10 a 20 publicaciones en revistas indexadas, sí, indexadas me estoy refiriendo, ¿no? Entonces no hay científicos en Bolivia, por eso nos ha ido tan mal y nos va a ir todavía mal con esto del COVID. Ya, así rapidito, moléculas grandes para que sepan nomás, como la aspirina, el ibuprofeno, como la insulina, ya, como las formas, si se llaman esto, tridimensionales de las proteínas. Entonces, ¿cómo se produce la producción? Por ejemplo, en las vacunas, insertar un gen o en la insulina, transferir, expresar y crecen las células. Y luego extraer, purificar y diluir, ¿no? No es tan así, tan simple, digamos, de las vacunas. Incluso tiene que tener no solamente pasos, sino tiempos, ¿ya? Esto en el caso de Mosumab, peor con los biológicos, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal humano, este isotipo IG2, alta afinidad por el RAN ligando humano, especificidad por el RAN ligando, ya no se une a factor de necrotumoral alfa, ni el beta, ni el trail, o a ligando CD40. Ya, este es el modelo del Mosumab. Solo para ponerles un ejemplo, como, ¿ya? Y así es como se obtuvo, así, poco a poco. Por ejemplo, el otro día les hablaba yo de la proteína muy importante de la quispeptin, ¿sí? Para ver cómo se lograba la pubertad, que durante mucho tiempo se veía muchas hipótesis y nada, ¿no? Y entonces se investigó a partir de su receptor, ¿ya? Del GDP54, por ejemplo. En este caso, en el caso tradicional, primero se investiga la proteína y luego el receptor. Primero se investigó el RANG y luego el ligando. Ya, solo creo que es eso todo. Ahí si quieren. O sea, todas estas cosas son procesos de investigación. Entonces, esto es lo que nos falta en Bolivia, investigación. Acá hay otros estudios de eficacia y seguridad, pero que no les voy a nombrar. Pero esto es lo que hay que hacer, investigación. Mientras tanto, pues hay que empezar a leer lo que otros investigan, los del norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, estos, ¿no? Y tener los conocimientos en esto y tratar enfermedades. Ahorita no podemos investigar, para investigar necesitas grupos críticos de científicos, grupos que estén en contacto con otros países, en competencia con otros científicos, y necesitas dinero, mucho dinero, y necesitas lugares donde se hace ciencia, como son las universidades, ustedes han debido escuchar de Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, lo que ustedes quieran, ¿no? Y mucho dinero, y que ese dinero sirva para la investigación, y la investigación tiene que ir al lado de otra cosa que se llama ética en investigación, si no, no se puede hacer más nada. Creo que hasta ahí les voy a
nombrar. Y mañana vamos a terminar conmigo con hipogonadismo en el varón, lo que se llama también climaterio masculino. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y hoy nos hemos llevado 2 horas, creo. ¿Alguna pregunta? Hola. Una preguntita, no les voy a preguntar. Esta última hace un pantallazo de cómo se hace investigación en medicamentos, ¿no? O en vacunas, si quieren llamar. Les voy a preguntar, sí, del metabolismo del calcio, que se los he puesto, eso sí tienen que saber, son cosas, ¿no? Y tampoco de densitometrías, solamente vamos a hablar, tal vez que la densitometría es el mejor instrumento ahorita para llegar a un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis. Ok, entonces mañana nos vemos con la última clase conmigo, de 7 a 8, ya no me voy a pasar. Lo que pasa es que las otras 2 clases que les di desdobladas y fueron más cortas. Y mañana terminamos y el miércoles empiezan con la doctora Rosana Arévalo con tiroides, ¿ya? ¿Ok? Listo, ¿Está pues. bien, doctor? Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, doctor.